Estimados estudiosos, ¿qué tal? Los saluda Hugo Fernando Romero, tutor del aula. Vamos a ver la segunda videoclase. Vamos a hacer el paso a paso de ir elaborando un circuito de control en una determinada, en una aplicación donde se ve involucrada la lógica cableada. Entonces, vamos a compartir pantalla e iniciamos. Bueno, vamos a hacer la elaboración del circuito donde se levantan las cajas. Entonces está planteado el siguiente ejercicio, pues en esos circuitos electroneumáticos, pues el control de las válvulas va a ser eléctrico. Ahí aparece una bobina y está retornando por resorte, pero no, en este caso en el que vamos a trabajar van a ser con electroválvulas con bobina al lado y lado. Las famosas biestables. Esas válvulas son servoaccionadas y ya que necesitaríamos un gran poder de los imanes para mantener la válvula en reposo y con el servo, que significa una ayuda, no necesita una gran tensión, sino que el propio aire es abierto por la bobina y acciona la válvula. Aquí decimos que la neumática propiamente dicha sola se queda para la parte de la fuerza y el circuito de mando sí va a ser eléctrico. Entonces toda esta parte es la fuerza y el circuito de mando va a ser el que va a controlar las dos bobinas que vamos a tener al lado y lado de la electroválvula. Entonces, el circuito electroneumático lo podemos controlar con técnicas de relé o con un microprocesador o con un autómata a través de un PLC, etcétera. En este caso, como estamos viendo la lógica programada, lógica cableada, perdón, vamos a utilizar la técnica de los relés. Entonces, para nombrar la bobina de la electroválvula, pues vamos a hacerlo con la letra Y. Entonces, esas van a ser aquí los circuitos de control y cada bobina va a tener un Y sub 1 y Y sub 2 para la misma electroválvula, Y sub 3 y Y sub 4 para la siguiente, y Y sub 5 y Y sub 6, así, etcétera, de acuerdo a la cantidad de electroválvulas que aparezcan en el circuito. Entonces, el ejercicio planteado es el siguiente. Si las cajas vienen sobre una banda transportadora y son elevadas por el cilindro B empuja los paquetes a una segunda banda transportadora, el cilindro B regresa y solo cuando el cilindro A ha llegado, el cilindro B puede regresar y solo cuando el cilindro A ha llegado a la posición de reposo trasera. Bueno, entonces aquí decimos que las condiciones para trabajar con la electroneumática son las siguientes. Se debe realizar primero el circuito neumático, que ya lo tenemos casi que diseñado. Comprobar el circuito neumático con aire comprimido a una baja presión. Siempre se recomienda probar entre 2 y 3 bares. Se ajustan los sensores de acuerdo a las latitudes o longitudes de los vástagos. Se realiza el circuito eléctrico y pues para empezar a eliminar sobreexposiciones de señales, este método es caro pero nunca falla. Hacemos el diagrama de secuencia, que ya lo vemos ahí. Entonces lo que nos dice la lógica es que sale el cilindro A, luego sale B+, luego retrocede A menos y luego B menos. Es una condición que primero regrese A antes de regresar B. Entonces, para resolver ese diagrama de pasos o secuencia, pues primero implementamos un diagrama de mando, se realiza un esquema neumático y se realiza el esquema eléctrico. Entonces, el primer paso es dibujar los cilindros o realizar el circuito electroneumático. Entonces, veamos que lo vamos a hacer con dos electroválvulas de 5 vías, dos posiciones, accionadas por bobina al lado y lado con memoria neumática y con memoria eléctrica. Entonces, identificamos la situación de los dos indicadores eléctricos. Está el cilindro A con sus dos sensores de posición, su electroválvula 5.2 con Y1 y Y2 como bobinas. Y el cilindro B también tiene sus sensores, que son B1 y B2, y su electroválvula 5 vías, dos posiciones con las bobinas Y3 y Y4. Segundo paso, empezamos a dibujar los circuitos de mando. Entonces, el principal, tenemos un botón pulsador que va a dar la marcha y se debe hacer presente un contacto K5 que debe ser cerrado para energizar la bobina del contactor K1, el cual se cerrará aquí y energizará Y1 para que el cilindro A comience a salir. Entonces,
En el circuito de mando el relé K1 es excitado por acción del pulsador de marcha S5 y del iniciador B1 K5. En este caso K5 es el sensor B1 que está pisado. Y en el circuito principal un contacto del relé K1 cierra el circuito. Y este es el circuito principal, donde la bobina o electroimán Y1 es excitado, se conmuta y el cilindro A inicia el avance. El siguiente paso, pues dibujamos la segunda línea del circuito de mando y del circuito principal. Entonces, cuando A llega a su final de carrera, pisa a S2, o pisa este final de carrera, que sí es S2, como lo vemos en la bobina, en la imagen, y al pisar S2 actúa sobre, por su parte actúa sobre el relé K sub 2, y es un contacto normalmente abierto, pues excita la bobina Y3, con lo que conmuta la válvula y avanza el cilindro. Entonces, volvamos a decirlo con mis propias palabras. Sale el vástago, pisa S2. Una vez que pisa S2, se energiza K2, que es un contacto de un contactor. Y cierra un contacto K2 que energiza la bobina Y3. Y Y3 lo que hace es hacer que el cilindro B salga. Una vez que sale B, pisa a B sub 2. B sub 2 viene y energiza un K sub 3. Pues aquí se representa como si hubiera un determinado tiempo. Entonces puede que se le puede poner un contador o una situación, una condición para que se demore un determinado tiempo. Viene y energiza la bobina de un contactor K3. K3 viene y se cierra y nos energiza la bobina Y sub 2, la cual hace regresar al cilindro a su posición inicial. Una vez que regrese a su posición inicial, va a oprimir el sensor o final de carrera S1. Aquí S1 pisa. ¿Mm? Un contacto abierto del relé 4 excita la bobina Y sub 4 y lo que hace es hacer que el cilindro B también regrese a su posición inicial pisando a B sub 1 y B sub 1 viene y energiza un K sub 5 que es el que cierra aquí para que nuevamente empiece el circuito o el ciclo de una forma automática. Bueno, es muy sencillo la elaboración de un circuito de este tipo. Preguntas o dudas, pues ya saben, por cualquiera de los medios de comunicación. Entonces estoy dispuesto o disponible para solucionarla. Recuerden que está muy próxima a cerrar el aula. Por favor, revisen sus notas, sus calificaciones. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto también estamos atentos a cualquier modificación o cualquier sugerencia. Les deseo un feliz resto de tarde y hasta pronto.